Bienvenidos a Da Salud TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo prevenir enfermedades cardiovasculares. Espero que les guste la siguiente entrevista junto al doctor Rodrigo Arguedas. Y es así como me encuentro con el doctor Rodrigo Arguedas. Él es médico internista que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Todo bien. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo prevenir enfermedades cardiovasculares, que hoy en día pues, es algo bastante común. ¿Qué tan común son este tipo de enfermedades hoy día, doctor, del corazón? Como la primera causa de muerte hoy en el mundo, no solo en Guatemala y Centroamérica, es de enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de lo común, pues es lo más común que nos podamos imaginar. Hay muchos factores de riesgo desencadenantes para desarrollar enfermedad cardiovascular. Tener presión elevada, por ejemplo, si nos enfocamos en Guatemala, en el Consenso Centroamericano y del Caribe de hipertensión arterial, resulta que el 40% de los mayores de 18 años ya tenían cifras que no son aceptables de presión arterial. Entonces, por eso es que es una enfermedad tan común. Hay muchos factores de riesgo que nos pueden llevar a enfermarnos del corazón y el sistema cardiovascular, y por eso es una enfermedad tan común. Y una pregunta, ¿cuáles son las enfermedades del sistema cardiovascular que se pueden identificar más frecuentemente, doctor? Bueno, lo más común podemos dividirlo en varias áreas, pero lo más común es la enfermedad coronaria. Las arterias coronarias son las que llevan el suministro de sangre al corazón, pero dentro de todo esto también encontramos enfermedades de las arterias periféricas, de las piernas. Todo eso le llamamos enfermedad vascular. Puede ser periférica o puede ser coronaria o central. Enfermedad cerebrovascular, enfermedad de los vasos sanguíneos del cuello. Todo eso engloba con lo que hablamos de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles serían en este caso los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares? Aquellas que podemos modificar, aquellas que no se pueden modificar, por ejemplo. Perfecto. Cuando hablamos de factores de riesgo están los que son modificables y no modificables. ¿Qué cosas no podemos modificar? La herencia. Si en nuestra familia, por ejemplo, hay enfermedad coronaria prematura, le llamamos, por ejemplo, si mi papá, mamá o abuelo o tíos cercanos tuvieron un evento cardíaco, es decir, o un infarto o un derrame antes de los 60 años, es una enfermedad coronaria prematura. Definitivamente el género tampoco lo podemos modificar. El ser hombre es un factor de riesgo, sin embargo, hoy día se sabe que las mujeres también tienen un factor de riesgo muy importante y se le da mucha importancia. ¿Por qué razón? ¿Es más elevado en hombres? Ya no. Hoy 6% más de mujeres sufren infartos que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres han adaptado un estilo de vida en donde tienen una doble imposición, en donde tienen una vida laboral grande, en donde miran familia, donde miran casa, donde generan el estrés. Ya hay igualdad. Hay igualdad y aparte las tabacaleras han cumplido con su función. El tabaco es un factor de riesgo gigante. Cuando hablamos ya de riesgos modificables, tenemos la ingesta de alimentos chatarra, tenemos niveles de colesterol elevados, el ser diabético. Un diabético tiene por lo menos el doble de riesgo que un no diabético de desarrollar enfermedad cardiovascular. Wow. Sí, esos son factores de riesgo que sí podemos modificar. Y dentro de eso, el tabaco también es importantísimo. Podríamos decir que es uno de los factores de riesgo más importantes hoy día. Las drogas, el consumo de bebidas energizantes, el consumo de alto contenido aceleran mucho el corazón. De sodio, ¿sí? O sea que a todas aquellas personas que hacen ejercicios es muy común hoy en día que tomen de estos medicamentos o tomen bebidas energizantes que les ayudan a tener más energía, a quitar el sueño, etcétera. Eso puede ser un factor de riesgo. Sí, puede ser un factor de riesgo no solo de enfermedad cardíaca, sino de producir arritmias también. ¿Y cuáles serían los síntomas que uno tiene que prestarle atención a la hora de pensar en tener una enfermedad cardiovascular, doctor? Perfecto. Por ejemplo, la mayoría del inicio de la enfermedad cardiovascular es silencioso, no da síntomas. Pero si un paciente siente, por ejemplo, sensación opresiva en el pecho, sensación de falta de aire, dolor cuando hace algún tipo de esfuerzo, pues sí debiera de preocuparle. Por eso es importante, ojalá existieran muchos síntomas que dieran manifestaciones clínicas, decir este paciente tiene enfermedad cardiovascular, no lo hay. Es silenciosa. Es silencioso, sí es. Que es peor aún. Es peor, por eso a lo que yo invito a toda la población es a buscar esos factores de riesgo de origen cardiovascular.
hacer un buen perfil de lípidos, ver cómo está el colesterol, ver cómo están los triglicéridos, porque eso a nadie le duele tener colesterol elevado ni tenemos síntomas. Y es un factor de riesgo muy importante. Buscar diabetes, buscar enfermedad renal también es otro factor de riesgo. Claro, o sea, estar constantemente revisándonos nuestra salud es muy importante porque hay enfermedades silenciosas como las que el doctor acaba de decir y es bastante riesgoso para nuestro sistema cardiovascular. Y ya por último, ¿cómo podemos mejorar en este caso la salud cardiovascular, doctor? ¿Qué consejo nos puede dar? Bueno, el primer consejo es cambios de hábito de alimentación, comer comida más de casa que comida chatarra, ejercitarse. Muchas veces ejercitarse, si una persona ha sido sedentaria, que por favor el día siguiente no salga a correr ni a hacer bicicleta, porque eso también es un factor de riesgo. Que comience con una caminata, a caminar, después a caminar rápido, poco a poco, no es una carrera esto. Esa es la forma como debe de iniciar en un proceso de actividad física e integrarse con una buena alimentación, ejercicio físico y medir factores de riesgo, porque si un paciente tiene niveles elevados de colesterol, por ejemplo, sabemos que ni siquiera es por la dieta, es metabólico. Es decir, si yo le tomo una muestra de sangre a un paciente, por lo menos el 80% del colesterol malo que yo le voy a encontrar, metabólicamente él lo produjo, no se lo comió. Por eso podemos encontrar pacientes que son delgados, que son vegetarianos, que comen muy sano y tienen cifras totalmente anormales de colesterol o de glucosa, porque son enfermedades metabólicas. Entonces, medir esos factores de riesgo y cambiar nuestro estilo de vida, eso sería lo más aconsejable. Dormir adecuadamente también es importante. Sí. Y disminuir la cantidad de tensión, aprender a manejarlo, y eso a través del ejercicio, una vida más saludable se logra. Claro que sí, el ejercicio ayuda a que uno suelte todo ese estrés y esa tensión y ayuda pues a prevenir muchísimas enfermedades, no solamente las cardiovasculares. Doctor, le agradecemos muchísimo esta entrevista, esta información acerca de cómo prevenir enfermedades cardiovasculares. Cualquier duda o pregunta ya saben que pueden pues por supuesto localizar al doctor Arguedas y le agradezco muchísimo su participación en DaSalud TV. Gracias. Bueno, muchas bendiciones. Esto fue otra entrevista más aquí en Sala de Espera.